Audio Jungle. 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 Observamos ahora el gráfico correspondiente visualizando alguna de las funciones de la sucesión. Si x es igual a 0, la sucesión toma el valor 0 para todo natural n. Es entonces la sucesión convergente a 0. Si consideramos en general x perteneciente al intervalo abierto 0, 1, las imágenes tienden a 0. Es entonces en este intervalo también la sucesión convergente a 0. En cambio, si x es igual a 1, independientemente del valor de n, se tiene que la imagen de la sucesión en 1 es 1. Converge, en este caso, la sucesión a 1. Considerando esos límites puntuales, se define una función que está representada en rojo y que llamaremos función límite puntual. Debemos tener presente que el conjunto S está formado por los valores en que la sucesión f sub n converge y solo por estos valores. De acuerdo al ejemplo planteado, observamos que la siguiente es la expresión analítica de la función límite puntual. Veamos algunos ejemplos en los que observaremos que por más que todas las funciones de la sucesión tengan determinada propiedad, la función límite no tiene por qué tenerla.
Observemos ahora una interpretación geométrica de la convergencia uniforme. ¿Qué significado tiene esto? Que para cada epsilon mayor que 0, que sabemos que no depende del valor de x, todas las funciones de la sucesión, a partir de una dada, están dentro de una banda o franja formada por las funciones f más epsilon y f menos epsilon. Observamos que en la convergencia puntual para cada x que pertenece al conjunto S y para cada epsilon positivo tenemos la existencia de P, por lo que dicho natural depende del x tomado, además del epsilon, mientras que en el caso de la convergencia uniforme, para cada epsilon positivo que tengamos, el natural P que menciona la definición depende solo de epsilon. Retomando la sucesión de funciones inicial y su correspondiente función límite, observamos que la función límite puntual es discontinua en 1. Por lo tanto, la convergencia no es uniforme en el intervalo cerrado 0,1. Sin embargo, en el intervalo tal que x mayor o igual que 0 y x menor que 1, sí se conservó la continuidad. ¿Será entonces que la sucesión de funciones converge uniformemente a f en este intervalo? No, en realidad esto no es cierto, pues de acuerdo a la definición de convergencia uniforme, en dicho intervalo, basta con tomar un epsilon conveniente y ver que no se cumple. En casos como este, es conveniente estudiar si hay algún subconjunto incluido en el intervalo en el cual estamos trabajando, donde la convergencia sí sea uniforme. Para ello, utilizaremos un procedimiento más ágil, que es el criterio del supremo. Utilizando entonces el criterio del supremo, demostramos que existe convergencia uniforme en el intervalo cerrado 0a. Bueno, veremos el teorema de conservación de continuidad. ¿Qué nos dice ese teorema? Que si f sub n, la sucesión f sub n, converge uniformemente en S, cada f sub n es continua en A perteneciente a S, entonces la función límite es continua en A. Ahora, escribamos entonces, miremos acá la hipótesis y la tesis que recién la mencionamos. La hipótesis, si la sucesión f sub n converge uniformemente a f en S, para todo n natural, f sub n es continua en A. A es un punto de acumulación de S. Entonces, nuestra tesis, la función límite es continua en A. ¿Por qué A es un punto de acumulación? Porque si A fuera aislado, no tendríamos que hacer ninguna demostración, ya que f es continua en todo punto aislado. Pasemos ahora a la demostración. Recordemos que A es un punto de acumulación de S. Lo que queremos demostrar es que f es continua en A. Por definición, sabemos que eso significa que el límite, cuando x tiende a A de f de x, es f de A. ¿Y qué significa esto? Que dado un epsilon mayor que 0, tenemos que encontrar un delta mayor que 0 que dependa solamente de epsilon, tal que si x pertenece a S y la distancia entre x y A es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes va a ser menor que epsilon. Continuando con la demostración, trabajaremos con la distancia entre las imágenes de x y de A para la función límite puntual, independientemente del valor de n, y manteniendo la igualdad, sumamos y restamos la imagen de x en la sucesión de funciones y luego sumamos y restamos la imagen de A en la sucesión de funciones. Reordenando adecuadamente y aplicando la propiedad de desigualdad triangular, obtenemos que esa distancia entre las imágenes de x y de A para la función límite puntual es menor o igual a la suma de estas tres distancias.
Probaremos ahora que cada una de estas distancias puede ser menor que cualquier real positivo. En este caso utilizaremos como ejemplo epsilon sobre 3. Bueno, continuando con la demostración, vamos a probar ahora que cada una de estas tres distancias es menor que epsilon sobre 3. Tomemos la primera distancia. ¿Qué sabemos para esta primera distancia? Bueno, por hipótesis sabemos que la sucesión f sub n converge uniformemente en S a la función f. Por definición, además de convergencia uniforme, para el real positivo epsilon sobre 3 va a existir un natural p, tal que esta distancia debe ser menor que epsilon sobre 3 para todo n mayor que p y cualquiera sea x que pertenezca a S. Por lo tanto, tenemos que esta distancia es menor que epsilon sobre 3. Esta primera distancia es menor que epsilon sobre 3. Tomemos ahora la tercera distancia. ¿Por qué? Porque esa tercera distancia es un caso particular de la primera, ya que se verifica para cualquier x que pertenezca a S, porque tenemos un elemento particular de S, en este caso el elemento A, y entonces esa distancia es menor que epsilon sobre 3. Esta tercera distancia es entonces menor que epsilon sobre 3. Bien, nos queda demostrar ahora que la segunda distancia es menor que epsilon sobre 3. Y para eso vamos a retomar la primera línea de nuestra igualdad, la cual es válida para cualquier número natural. Por ejemplo, lo vamos a tomar para un n particular cualquiera mayor que p. Por ejemplo, el siguiente de p más 1. Fijamos ese n igual p más 1 y como la sucesión de funciones es continua en el punto A, también lo será f sub p más 1. Y por definición, para el real positivo epsilon sobre 3, sabemos que existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al conjunto S y la distancia entre x y A es menor que delta, entonces esta distancia es menor que epsilon sobre 3. Lo cual indicamos aquí. ¿Sí? Ahora tenemos que la distancia entre las imágenes en la función puntual entre x y a es menor que epsilon. Se ha demostrado que dado un epsilon mayor que 0, encontramos delta que tan solo depende del epsilon, de modo que si x pertenece a S y la distancia entre x y a es menor que delta, se cumple que la distancia entre las imágenes de x y de a es menor que epsilon. Por lo tanto, podemos afirmar que la función f es continua en A. Demostramos anteriormente que la convergencia uniforme es suficiente acerca de la continuidad de la función límite, pero no es necesaria. Vemos en pantalla un ejemplo donde se conserva la continuidad. Audio Jungle.